Bienvenidos un día más a Sapiencius. En este segundo vídeo de la serie sobre el efecto mariposa, veremos más acciones que cambiaron la historia para siempre, y que tuvieron un impacto gigantesco en el futuro. Si te intriga conocer más efectos mariposa en la historia, tienes los enlaces de la serie fijados en el primer comentario. Comencemos. 1 de diciembre de 1955. Estamos en la ciudad de Montgomery, en Alabama, Estados Unidos. Rosa Parks, costurera en unos grandes almacenes, volvía de su trabajo. Al subir al autobús, tomó asiento en la parte de atrás, en los lugares permitidos para ciudadanos considerados de color. A medida que el autobús recorría su ruta, comenzaron a faltar asientos y quedaron de pie algunas personas. Al darse cuenta de que había gente blanca de pie, el conductor paró el autobús para pedir a 3 mujeres negras que se levantaran. Rosa Parks se negó a hacerlo, y no lo hizo ni cuando el conductor amenazó con denunciarla. Finalmente Rosa Parks fue arrestada, enjuiciada y condenada por transgredir el ordenamiento municipal. El arresto de Rosa Parks fue el inicio de un boicot de autobuses histórico. La comunidad negra de Montgomery, liderada por un joven Martin Luther King, decidió no tomar más los autobuses de la ciudad hasta que se pusiera fin a la segregación en el transporte público. Las autoridades creyeron que, siendo ciudadanos pobres con grandes familias que tenían que desplazarse grandes distancias para ir a trabajar, la protesta no duraría mucho. Pero los ciudadanos se unieron masivamente a la protesta pacífica y encontraron alternativas de transporte, taxis, camionetas, coches particulares compartidos, bicicletas, o simplemente, andar varios kilómetros todos los días. El boicot de autobuses duró más de un año. La lucha por la igualdad estaba en marcha, y el coraje de Rosa Parks inspiró a todos. Finalmente, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la segregación en el transporte público era inconstitucional. Esta foto fue tomada el 21 de diciembre de 1956. La prohibición ya había sido abolida y Rosa Parks se sienta en las primeras filas. Su actitud serena y no violenta se convirtió en su seña de identidad. Cuando Rosa Parks decidió no levantarse de su asiento, cambió las leyes de su país y marcó un antes y un después para la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos. Fue un pequeño gesto para un gran cambio. Tras su muerte a los 92 años, en octubre de 2005, Rosa Parks fue velada en el Capitolio de Washington. Ha sido la primera mujer y la segunda persona afroamericana en recibir este honor, concedido solo a 28 personas en la historia de los Estados Unidos. Cracovia, 1939. Un ambicioso empresario afín al nazismo, llamado Oskar Schindler, llega a la ciudad para instalar allí su fábrica de utensilios de cocina y esmaltes. Con una historia de fracasos y éxitos en los negocios, intenta aprovechar la ocupación de Polonia y la mano de obra barata judía para enriquecerse. Schindler, inicialmente motivado por ganar dinero, pronto fue testigo de las atrocidades del Holocausto nazi cuando vio cómo los judíos eran perseguidos y deportados a campos de concentración cercanos. La visión de los terribles crímenes en el gueto de Cracovia y su conciencia lo llevaron a un cambio profundo. Comenzó a contratar a judíos en su fábrica, no solo para el trabajo forzado, sino también para proteger sus vidas. Se dio cuenta de que los judíos no eran obreros baratos sino seres humanos. Madres, padres y niños expuestos a una matanza despiadada. Decidió arriesgarlo todo en varios intentos desesperados por salvar a sus obreros judíos de una muerte segura en los campos de concentración. Gracias a sobornos masivos y a sus contactos, su protección activa logró resultados. Así, elaboró una lista de más de 1000 empleados judíos que serían indispensables, entre comillas, para la producción en su fábrica. Esta lista se convirtió en su pasaporte para la supervivencia. En su fábrica, los viejos estaban registrados como si tuvieran 20 años, los niños eran registrados como adultos. Abogados, doctores y artistas eran registrados como obreros metalúrgicos y mecánicos, para que todos sobrevivieran como elementos esenciales para la industria militar de guerra. En su fábrica no se golpeó a nadie, nadie fue asesinado, nadie fue enviado a los campos de la muerte como el cercano Auschwitz.
Schindler luchó contra la deshumanización y la crueldad nazi. Ofreció protección, comida y refugio a sus empleados, y se enfrentó a funcionarios nazis para mantener a salvo a sus trabajadores. Se arruinó con tal de mantener con vida a sus trabajadores. Datos recientes revelan que Schindler gastó cerca de 4 millones de marcos alemanes para evitar que sus judíos murieran en los campos de concentración, una suma enorme de dinero para esos tiempos. Cuando los aliados liberaron la región, Schindler y sus empleados fueron liberados. Oskar Schindler, que había gastado toda su fortuna en salvar vidas, vivió el resto de su vida en relativa oscuridad. Murió en 1974 en Alemania. Hoy se le honra en Israel como uno de los justos entre las naciones, y está enterrado en el cementerio católico del Monte de los Olivos en Jerusalén. Este es un caso especial del efecto mariposa en la historia. Hacer la lista no es una pequeña acción, es una gran acción. Pero es difícil de imaginar si lo ponemos en perspectiva con las más de 1000 vidas que salvó, y a sus generaciones futuras que existen y existirán, gracias a su gesto. La historia de Oskar Schindler es un recordatorio de la humanidad en medio de la barbarie. Su coraje y compasión salvaron innumerables vidas y su legado continúa inspirando a generaciones posteriores a tomar medidas en la lucha contra la injusticia y la crueldad. La luz de la esperanza brilló en uno de los momentos más oscuros de la historia. 1983, ahora estamos en el búnker Serpukhov 15, a 100 kilómetros de Moscú. En la madrugada del 26 de septiembre, Stanislav Petrov, un teniente coronel del ejército soviético, estaba de guardia, encargado de monitorear el sistema de alerta temprana de misiles nucleares de la Unión Soviética. Lo que sucedió esa noche cambiaría la historia de la Guerra Fría, posiblemente, del mundo entero. La Guerra Fría había llevado a una escalada en la tensión nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las dos superpotencias estaban en un estado constante de alerta, y cualquier error de interpretación podría haber llevado a un conflicto nuclear catastrófico. Además, 3 semanas antes, un Boeing 747 coreano que volaba con destino a Seúl fue derribado por invadir el espacio aéreo soviético. Murieron todos los tripulantes y pasajeros, incluido un senador norteamericano. En medio de la noche, los sistemas de alerta soviéticos detectaron lo que parecía ser el lanzamiento de varios misiles balísticos intercontinentales desde Estados Unidos. Petrov se encontraba frente a una decisión crítica. El protocolo soviético dictaba que debía informar de inmediato sobre el ataque a sus superiores, lo que probablemente habría desencadenado una respuesta nuclear inmediata. Sin embargo, Petrov tenía dudas. Sabía que el sistema de alerta temprana no era infalible y que un error técnico era posible. En lugar de seguir el protocolo, decidió confiar en su intuición y en su experiencia. Contra todas las expectativas y bajo una inmensa presión, optó por no informar sobre el supuesto ataque. La decisión de Stanislav Petrov de no informar sobre el falso ataque nuclear resultó ser un acto heroico que evitó una posible guerra nuclear. Posteriormente, se descubrió que el sistema de alerta había malinterpretado la luz del sol reflejada en nubes de alto nivel como misiles enemigos. Si hubiera seguido el protocolo y notificado el ataque, es probable que la Unión Soviética hubiera respondido con un ataque nuclear contra Estados Unidos, desencadenando una catástrofe global. Su valiente elección de confiar en su juicio y no ceder a la presión salvó innumerables vidas y posiblemente evitó una guerra nuclear. Este acto es el efecto mariposa más crítico en la historia de la humanidad. A pesar de que Petrov no recibió inicialmente reconocimiento por su valentía, su historia salió a la luz en años posteriores. Fue un héroe anónimo, fue el hombre que salvó el mundo al tomar una decisión basada en el sentido común. Su ejemplo es un recordatorio poderoso de cómo un pequeño acto de valor y discernimiento individual puede tener un impacto inmenso en la historia y en la seguridad mundial. Stanislav Petrov falleció en 2017, pero su legado perdura como un símbolo de la importancia de la prudencia en momentos críticos. En el primer comentario, tienes los enlaces a más vídeos sobre el efecto mariposa con historias impactantes. Espero que te haya gustado y que nos veamos pronto. Suscríbete, déjame tu like, y activa las notificaciones para no perderte contenido de Sapiencius.